Buenas noches, estamos de nuevo acá con Arturo Avellaneda, permahabitante, un nuevo episodio de Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Arturo, ¿cómo estás? Bien, Julio, gusto de saludarte. Muchas gracias por tu disponibilidad otra vez. Por favor, Soy gracias a casi vos. mi acompañante terapéutico, básicamente, en eso, así que... Bien, pero más allá de esto, que bueno, estamos siempre contentos de vernos, nos vemos seguido, así que tampoco como son visitas, digamos, lejanas, pero hoy tenemos que hablar de una cuestión muy importante, muy grave, que desde hace décadas se está dando básicamente en la Argentina, ¿no? La cuestión del actual modelo agropecuario que tenemos, sobre todo del agro, y el tema de las fumigaciones. El uso de fitosanitarios, así mal llamado por la ciencia y por las instituciones, nosotros preferimos darle el nombre de agrotóxicos, para desarrollar un tipo de modelo agroexportador que vamos a ver por qué cuestionar y por qué en realidad quizás no es solamente esa la finalidad del uso de este tipo de productos. Nosotros sabemos que hubo una reunión hace poco, del fin de semana, acá en la provincia de Buenos Aires, para organizar un poco la resistencia y también la abolición de ese tipo de modelo, de ese tipo de prácticas de fumigación, o sea, básicamente de envenenamiento sistemático de todo ser vivo que se encuentra en los campos de la pampa húmeda argentina y no solo, ¿no? Vos estuviste allá, ¿no? Sí, estuvimos haciendo algunos reportajes, conociendo gente, haciendo amigos y sobre todo registrando fehacientemente, te diría, y nuevamente la consecuencia, las secuelas sanitarias de un modelo que no se puede ya debatir, que es un modelo de una potencia química que ha trascendido el control de los cultivos, ha afectado absolutamente la fauna y la flora nativa y que tiene ahora una secuela en el estado sanitario de la población perceptible, que incluye entonces las causas de mortalidad y morbilidad de la población expuesta en los pueblos fumigados, que alcanza a afectar a la niñez y que tiene, según el tipo de agricultura que domine la región, efectos distintos en la esterilidad, en las malformaciones, en la tasa estadística de ocurrencia de cánceres y enfermedades asociadas al uso de estas sustancias, no asociadas abstractamente o sospechadas, no, directamente lo que dice el prospecto. Los neurotóxicos generan taras, los mutagénicos malformaciones, y así podemos seguir leyendo el mismo prospecto de cuál es la función del agroquímico para entender que esto ya se fue de madre y alcanza no solo el control de alguna presencia biológica incómoda para el productor, sino que ha afectado dramáticamente las poblaciones de peces, de aves, y ya ha trascendido a la población humana de una manera dramática. En algunos pueblos fumigados, y cito textualmente al neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, son más los abortos espontáneos que los nacimientos vivos. Cito también estudios epidemiológicos de Montemaíz, etcétera, producidos por la Universidad de Rosario, y te puedo afirmar que la tasa de cáncer, de mortalidad por cáncer, supera el 50% en los pueblos fumigados. Bien, entonces con estos datos a la mano que son no contundentes, ultra contundentes, yo te pregunto, ¿cuál es la finalidad de aplicar este tipo de modelo para cultivo? La verdad que
mi pregunta es esta: ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué usar este tipo de cultivo, ese régimen fitosanitario, si efectivamente más o menos sabíamos desde el principio que este tipo de prácticas hubiesen tenido un efecto de este tipo? Para vos, digo, es una pregunta, ¿no? Bueno, A interpretación, obviamente, ¿no? Porque seguramente la no va a más, ser únicamente la razón la de exportar más grano de soja para China o para otro lugar, ¿no? Mira, Julio, la razón es sencilla. Es para deponer el hábitat, para alejar al habitante, de modo que pueda expandirse allí la propiedad de una sola persona que acumule más y más hectáreas y una funcionalidad obviamente orientada a la producción económica, no al hábitat. Nadie busca en este tipo de explotación rural lograr allí un clima agradable de convivencia, donde los niños jueguen, donde se pueda tener un perro o dar un paseo a caballo. Esa ruralidad argentina de la revista Villiquen ha muerto, ha sido reemplazada por una maquinaria agrícola basada en el desplazamiento de la población en favor del latifundista agropecuario, hoy llamado genéricamente el monocultivista. Lo repito porque la conexión se fue un poco. El sojero, ¿no? Lo que hoy es el sojero. Bien. Correcto, ahí terminé. Bueno, yo creo que este es, digamos, un primer enfoque que mira sobre todo la parte, digamos, geográfica y de la reorganización territorial, como vos bien decía, pero yo creo que también hay una parte más biopolítica, es decir, también con respecto a la población misma, ¿sí? Porque yo creo que no tenemos tanta ignorancia, no tuvimos tampoco tanta ignorancia sobre este tema, y la aplicación de este modelo agropecuario creo que también tenga un objetivo biopolítico de debilitar, si querés, o de reducir también de alguna forma, no solamente las malezas y todo lo que pueda afectar a un cultivo, sino que también la población en sí. O sea, es una forma de control poblacional. Vos hace tiempo hablaste de una guerra asimétrica, ¿no? Que por supuesto tiene que ver también con instancias económicas, pero también con instancias que yo no tengo miedo a llamar de carácter o orden genocida, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante, o ecogenocida, si queremos ser un poco más amplio, ¿no? Por eso es importante mencionar un libro que me gustó mucho, no lo terminé de leer todavía, pero me está fascinando mucho, de Fernanda Sandes. Un libro muy importante que se llama La Argentina Fumigada. ¿Ven? Lo pueden encontrar inclusive en saldo. Yo lo compré en Corrientes por pocos pesos, la verdad, y me pareció fascinante. Voy a leer un pedacito para un poco entender en realidad cuál es el alcance de todo eso que está pasando y cómo vaya más allá solamente de digamos, el enfoque o la finalidad de acaparamiento de tierra, lo que se llama land grabbing en inglés, y la verdad sus efectos para mí son previsibles, y por eso en un futuro juicio que se haga a este tipo de personas, no solamente los que practican las fumigaciones, sino también los gobernantes que lo dejan pasar, y también las empresas mismas que ya están empezando, ¿no?, a ser condenadas, como pasó con el caso de Monsanto, que después hablaba un poco mejor de eso, la investigación que hizo la compañera Gaby Weber, la periodista, ¿no? Vamos a ver, pero esta cosa que yo estoy diciendo, quiero leer algunos pedacitos de este libro.
así de vez en cuando. Dice, esto es respecto al tema de la previsibilidad del efecto, del impacto sobre la salud, ¿no? Dice, puede sin embargo que todavía deba pasar mucho tiempo hasta que todo termine de suceder. Mientras tanto, tal vez no sea tan mala idea comenzar a atravesar el discurso de quienes son parte interesada. Dejar por una vez que todo lo que es el neolenguaje de la tranquilidad de la industria, ¿no? Sobre todo, niega y opaca, venga hacia uno y ver qué pasa. Alguna vez en Europa, un científico le comentó al ingeniero agrónomo y doctor en economía ecológica Walter Pengue sus reparos frente a la ligereza y velocidad con la que nuestro país aprobaba plantas resistentes a venenos. Lo de ustedes es un experimento a cielo abierto y las consecuencias no la van a ver ahora, ni el año que viene, ni en una década. La van a ver en 20 años, dijo Walter Penguin. Y esos 20 años se cumplen en 2016, que es el año de que se editó este libro. El futuro ya llegó. Bueno, pasaron ya 6 años del 2016 y estamos viendo que el avance, no solamente de los problemas, sino también de lo que son las resistencias, ¿no? Un tiempo aislada a Montemaíz, a Rosario, a Córdoba, hoy se están extendiendo en más territorios, ¿no? Por eso creo que todo lo que viste, de que hablaste el fin de semana pasado, fue importantísimo, también porque ubicado en un contexto estratégico del país como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, algunos de los testimonios son muy próximos a la capital federal. Estamos hablando de San Miguel del Monte, 100 kilómetros, prácticamente a 50 kilómetros del aeropuerto internacional. Estamos hablando de Lobos, el partido contiguo a San Miguel del Monte, de amparos, recursos de amparos logrados en el distrito judicial de Pergamino, de modo que estamos ya a las puertas de la metrópoli, algo inocultable, digamos, al alcance de antena de los medios locales están las grandes concentraciones urbanas de Argentina. Ya no podemos ocultarlo, no es algo que esté una accidentología así, que ponernos a pensarla como un caso de estudio. No, no, no. Estamos no solo ingiriendo alimentos con estas sustancias peligrosas, también estamos eliminando la fauna y la flora nativa, que es la razón de nuestro sustento, y sobre todo exponiendo a los habitantes cercanos a estos campos a una inexorable contaminación que da prácticamente en afirmar que el 50% se va a morir por causas asociadas a este modelo agronómico antes de que llegue su tiempo. Verdaderamente calificarlo como genocidio es, pienso yo, el término adecuado. Es un genocidio y realmente la razón por la cual esta conversación con Pengue, con la autora del libro, tiene un justificativo, es porque existe un elemento subjetivo de la adhesión a semejante régimen mortífero, a atravesar un país por semejante sufrimiento. Esa tara es evidente que se arrastra en Argentina gracias a la colonialidad de su intelectualidad, de su universidad. De modo que es oportuno, Julio, darle un contexto filosófico, educativo, en el pensamiento, en la historia del pensamiento universal, así como muchos autores analizan el fenómeno del nazismo en la pampa húmeda, no vamos a poder soslayar nunca el hecho
Te de perdimos, que Arturo. Haz un segundo el una pausa porque propio no te estamos más de escuchando la más. porción de América más en la agricultura. Vamos un segundo, veamos si podemos restablecer la conexión. Ahí te Ahí tenemos. está. Ahí te tenemos. Se trabó de nuevo. Solamente agregar, Julio, gracias de exterminio de la vida en la pradera más próspera del mundo. Seguramente quedará en los anales del pensamiento de la estupidez como el antecedente más atroz que ha pisado nuestro territorio. No hay ninguna duda de ello. Y yo creo que sí, porque la verdad que hay fenómenos que vuelven repitiéndose, ¿no? Desde la dictadura en adelante y más de antes de la última dictadura cívico-militar en adelante, como se siguen repitiendo atrocidades desde la campaña del desierto, ¿no? Sobre todo sobre los niños, esa es la cosa que realmente llama la atención, ¿no? Hay como una doctrina casi, diría, argentina de la crueldad hacia los niños que sigue, digamos, sigue dándose y repitiéndose, ¿no? Primero, antes los niños mapuche vendidos a las casas, durante la dictadura cívico-militar, la última, el intercambio, ¿no? Con la identidad, el hambre, que hoy día también afecta, ¿no? Este país y a nivel infantil también, y ahora también tenemos este tema de las malformaciones o todo el tema de las enfermedades vinculadas con el uso de este tipo de venenos a nivel masivo, ¿no? Acá Fernanda Sández sigue diciendo alguna cosa muy interesante. Ya solo la introducción es una mina de oro de este libro. No hay desperdicio acá. Ella justamente habla del hecho que cada año son casi 120 los agrotóxicos que el SENASA aprueba, que más de 1000 nuevos formulados al cabo de una década, o sea, en una década más de 1200 agrotóxicos, y todo lloviendo desde el cielo, inundando por tierra todos los cultivos, incluyendo a las 23 millones de hectáreas de cultivo transgénico diseñado para tolerarlas, ¿no? Pero obviamente tenemos que tener en cuenta que el uso de agrotóxico no es solamente no se hace solamente en cultivos que son transgénicos, sino hoy día ya el herbicida como el glifosato son de uso común y corriente, inclusive hasta para desmalezar, no sé, el andén del tren, la vía del tren, ¿no? Entonces hay como una mala costumbre de usar este tipo de producto y nosotros recordamos también que en realidad el origen de ese producto, ¿no? De la gente naranja, se remonta a la guerra de Vietnam, ¿no? Cuando justamente Estados Unidos lo usó para abrir la selva y cazar los Vietcong. Así que yo creo que no solamente de una forma simbólica, sino muy concreta, nos encontramos frente a una especie de continuación de la política de Plan Cóndor, pero con armas mucho más sutiles y no identificables tampoco como armas, quizás, ¿no? Porque como decía acá Fernanda Sández, convivimos a diario con los agrotóxicos, con los pesticidas, los introducimos en nuestro cuerpo, no nos damos cuenta, y hay todo un lenguaje de la tranquilidad desarrollado y elaborado por parte de la industria, ¿no? Eso me parece muy claro. Pero eso capaz que justamente Sí, sí. en el encuentro del fin de semana hubo, ¿no? Un adelanto sobre la resistencia a todo eso. Existen buenas noticias, hay grupos que se van nucleando y sobre todo reconociendo que es la vía del amparo y la presentación judicial la que hace falta fortalecer ahora. Existe mucho temor, hay pocos damnificados que se atreven a enfrentar el poder del estanciero. Vos tenés en cuenta, Julio, que no solo es la actividad más potente en la pampa húmeda, la del dueño del campo, sino que también condiciona la política, la prosperidad económica, y en el plano del derecho, los abogados temen no caer simpáticos a los grandes propietarios
por la cuestión de que son los beneficiarios de las sucesiones. Entonces los estudios jurídicos tienen que ser pro campo para poder ligar el plato fuerte del derecho de la pampa húmeda. Así que no son muchos los abogados que tienen voluntad de litigar, de defender a los damnificados. Por eso hay tan pocos condenados, a pesar de que muchas de las empresas han sido ya condenadas a nivel mundial. En Argentina ese resultado se está demorando. Necesitaríamos entonces una participación popular mucho más activa. Yo, con relación al modelo y la sorpresa por la cual sigue expandiéndose una agricultura tan nociva, te diría que es la continuidad de una mentalidad colonial, que primero depuso el monte para hacer campo, y luego tomó esa pastura para poner hacienda, y luego de la hacienda entonces retiró los rodeos y utilizó y vio a esa pastura como maleza e instaló allí el grano. Finalmente se dio el grano todopoderoso que depone toda otra forma de vida y absorbe de una manera monopólica ya el mismo grano, la misma planta, los nutrientes del suelo, y que el futuro de este modelo es el agotamiento final. La pulverización entonces del poder nutricional del grano decrece cada año, mientras que su toxicidad crece, aumenta y se acumula no solo en nuestros ríos, en nuestros suelos, sino que también en nuestros cuerpos, y sin duda señalará efectos deleterios sobre las generaciones futuras, en taras y malformaciones. Así que es un modelo que hay que detener. No sé cómo, no sé de qué manera, pero sé que tenemos que luchar y que ya el tiempo de salir indemnes quedó atrás. Sí, seguramente como todo efecto de un mundo, digamos, globalizado y dominado, hegemonizado por corporaciones que ya tienen un poder tan grande, que tienen el PBI más grande de países enteros, este tipo de lucha sí o sí necesita un doble registro, ¿no? Un registro territorial indispensable y un registro transnacional, ¿no? De coordinación internacional. Por eso a mí siempre me gustó hablar del término de la postsoberanía como término real, efectivo, para describir y definir los procesos de resistencia y lucha a este tipo de proyectos, que postsoberanía, porque la verdad que ya hablar de la soberanía del Estado no es obsoleto, es arqueológico, diría. Entonces, todo aquello que lamentablemente, como siguen evocando este tema, están en una obsolescencia ya como increíblemente declarada, y a la vez es necesario un proceso de autodeterminación que vaya más allá de lo estrictamente territorial, porque ya no se puede más combatir de una forma local únicamente. Entonces, esa coordinación, ese doble régimen de pertenencia al territorio y a la vez de transversalización, transnacionalización de la lucha, es el efecto post-soberano, de post-soberanía, que realmente necesitamos como para relanzar esto que nos está pasando, que realmente es un proceso muy fuerte, ¿no? Bien, y bueno, yo lo que quería decir un poco también es el tema, más allá de este tema de la post-soberanía, que lo vamos a tener que tener en cuenta porque es un concepto que vamos a usar una y otra vez y se va como agrandando también en el tiempo, va creciendo tanto como crecen, digamos, los hechos. También quería un poco preguntarte si para vos es un evento novedoso y tiene su impacto el hecho de que se haya dado un tipo de lucha como este en la provincia de Buenos Aires, casi dentro de la capital, como decía vos. Bueno, existe una sensibilidad en el activista metropolitano impulsada por
la comunicación mundial hacia el tema de la ecología y el medio ambiente. Pero eso no significa demasiado. Te diría que por ahora el activismo está desenfocado de los problemas reales que tiene el interior de Argentina, el interior de América Latina, que son la destrucción del medio ambiente. Como vos bien decís, muchas de las empresas que aterrizan con un proyecto de mal llamado desarrollo en nuestro territorio tienen un PBI más alto que las jurisdicciones, que las provincias, que nuestros estados. De modo que oponer un político, un juez, a la voluntad de estos grandes gerentes, de estos megaproyectos, ha resultado inútil. Ha sido realmente la prueba de mala fe la participación de nuestros pueblos originarios exigiendo la consultividad, la formación de grupos de campesinos, haciendo respetar el manejo de recursos de uso común, también de pescadores, manejo de pesquerías de uso común, el agua, el respeto del suelo, el bosque. También en los tejidos urbanos se ha podido observar participación colectiva por el medio ambiente, por su sanidad, por su limpieza, por su organización del espacio público. Pero eso no significa que la gente de las grandes metrópolis sea un aliado confiable. Yo realmente veo que es ínfima la expresión e inofensivas las tácticas de resistencia aún en las grandes metrópolis de nuestra región. Así que creo que sin el apoyo de las fuerzas de seguridad, sin el control del Ministerio Público Fiscal, digamos, de las fiscalías, sin una va a perderse nuevamente y las consecuencias van a ser todavía más observables de las que lo son hoy. Así que pero esto pienso vos lo yo decís que porque hay que son como la campaña y digamos la bajada de línea están como construidas sobre un modelo, por ejemplo, del norte del mundo, diferente de la realidad de acá, por ejemplo, de este hemisferio, de este país, o porque realmente a veces las campañas internacionales también están pensadas justamente para no ser eficaces, ¿no? Para alcanzar cierto tipo de eficacia, de peligrosidad, de letalidad hacia lo que quieren atacar. Yo no sé, recuerdo por ejemplo el hecho de que Shell financió a Greenpeace por muchos años, no sé si lo sigue haciendo básicamente, pero bueno, por esas dos razones lo decís, o porque realmente hay como una falta estructural también de sí, pensar sí, sí, la yo Argentina creo que desde la hay, capital. yo creo que hay mala fe en la comunicación que está siendo apuntalada desde el exterior y hay una tendencia en las universidades que son adictas a un pensamiento globalista. Hay una tendencia a episodios que nosotros relatamos como... Sin embargo, es la regla. Donde se fumiga pasa lo mismo. En todos los pueblos donde hay fracking pasa lo mismo. En todos los lugares donde hay cateo sísmico desaparece la pesca. Y raramente incendian cada 6 meses una nueva provincia para ver desaparecer el bosque. Y es sí una mega política, pero no es una política de Estado. Es una mega intervención maliciosa y muchas veces sorprendentemente amañada o apañada por los poderes públicos, entre ellos las universidades. ¿Cómo puede ser que
la carrera de agronomía, la carrera de veterinaria, la carrera de medicina, puedan sustraerse de las consecuencias de un hecho biológico. Es imposible. Y sin embargo, no pasa nada. ¿Cómo puede ser que el volumen de exportación de determinados productos en Argentina entre en descontrol absoluto del grano, del mineral, de los hidrocarburos? Se supone entonces que hay una política supraestatal, como vos bien decís, un Estado postcolonial, postsoberanía, una condición que nos expone entonces fuera de lo que nosotros fuimos educados para ser, que éramos ciudadanos, habitantes de nuestro territorio, protegidos por el derecho. Nosotros ahora, ¿cómo deberíamos llamarnos? ¿Post-ciudadanos? ¿Qué somos? Bueno, ¿Esclavos Agamben, por ahora? ejemplo, Giorgio Agamben, que es uno de mis filósofos de referencia y también muy conocido, habla de homo sacer, ¿no? Es una figura del derecho romano que hablaba del hombre que era, se lo podía matar, pero no se lo podía sacrificar, ¿sí? Entonces era como un asesinato que al mismo tiempo desconocía la sacralidad del mismo ofrecimiento como sacrificio, ¿no? Yo creo que ese término, que es un término que él acuña en nivel contemporáneo y lo plasma sobre la figura del internado, del campo de concentración, que pierde cada rasgo y cada derecho también, ¿no? Él dice, es una vida desnuda. Nosotros yo creo que en este momento, con las debidas diferencias, estamos realmente asistiendo en estos contextos a una especie de sacerdatización o devenir sacer o sacer del ciudadano común, sobre todo de aquellos ciudadanos, aquella persona que dejan de ser ciudadanos, justamente como vos decías, pasan a ser vidas biológicas, vidas desnudas, expuestas totalmente al ataque biológico de vuelta de este tipo de armas de destrucción masiva que de paso también sirven para producir capitales o acumular riquezas destrozando el entorno natural. Entonces la situación es bastante compleja, pero esas herramientas teóricas nos pueden servir para pensar realmente cómo la exposición de la vida humana salga de su esfera del derecho. Y el derecho ya no es más una herramienta hoy día lamentablemente útil para defender tanto la vida humana o natural de otras especies, como para organizar la sociedad. Entonces, ese efecto de limitación del derecho es algo que ya perdimos. Lo perdimos a nivel internacional, creo, desde la década de los 70, que es un poco lo que pasó acá, digamos, ¿no? En toda Sudamérica, pero también en otra parte del mundo, y después del 11 de septiembre de 2001, declaradamente, ¿sí? Con la guerra al terrorismo, y después de la pandemia del COVID, todavía más, ¿no? Como se fue profundizando cada vez más, pero tras de estos megas eventos, ¿no? mediáticos, también hubo eventos como esta, las fumigaciones en la Argentina, por ejemplo, o el exterminio por los originarios también, que van de la mano muchas veces, megaproyectos extractivistas, frente al cual el derecho ya no sirve, porque no tiene herramientas para poder limitar este tipo de daños, este tipo de ataques. Me parece, ese es mi análisis, no es solo la mía, y por eso yo creo que nosotros hoy día tenemos que sí seguir peleando no por los derechos, pero seguir metiendo, digamos, medidas cautelares o legales, porque sí hay que hacerlo, con igual la conciencia de que eso no puede ser la última instancia de defensa de nuestras vidas y de nuestros territorios, pues no va a poderlo hacer, no tiene más la potencia para hacer eso. Tenemos que apuntar, creo, tanto a nivel jurídico como a nivel ecológico, a otro tipo de horizonte, que quizás puede ser un horizonte, yo lo llamo espiritual o ecoespiritual, que realmente apunte a la interioridad, a lo que es el lazo interior, tanto del ser humano como individuo, como de las comunidades, ¿no? Algo que, por ejemplo, Miguel Grinberg, que lo recordamos siempre, llama planetariado, ¿no? Y él mismo
Dice, nosotros ya no somos más ciudadanos, no somos más solamente proletariado o pueblos originarios, somos parte del planetariado, somos personas que viven en este país, planeta, somos, como vos decís, habitantes, ¿no? Entonces me parece que desde ese punto de vista, otro tipo de ecología, una ecosofía o una ecología, una ecoespiritualidad es realmente lo que nos podría unir y entender que los procesos vitales lo tenemos que defender sí o sí, más allá de la esfera del derecho, que quieras o no quieras, es una esfera, por un lado, agotada, por el otro, sobreexplotada, y por el tercero, igual, más artificial de todo lo que podríamos realmente sacar con una mirada de cosmopolítica, de cosmovisión más espiritual. Eso yo pienso que sea eso. Puede ser que quede un poco en el aire, pero la idea creo que tendríamos que apuntar realmente a eso. Y eso conlleva un montón de cosas de que estuvimos hablando, ¿no? Idea de comunidades nuevas, proyectos de vida comunitaria en un medio más amigable, resilvestración, redescubrimiento de las prácticas ancestrales de salud, etcétera, ¿no? Por ejemplo, además que de producción, de consumo, de convivencia. Yo entre los grupos y los movimientos aludidos te establecería entonces rango, según lo que vos decís ahora, con lo que coincido plenamente, pero para fortalecer esa observación te sugeriría esta categorización. Escuchá, los más alejados de la naturaleza son los civilizados. Los que están a mitad de camino son los que viven en el campo, tienen una actividad rural. Pero los que están en armonía con la naturaleza viven adentro de ella, no de ella, ni esperando que llegue en camión. Son los pueblos originarios, los nativos, el habitante natural, el que representa entonces la consecuencia biológica de haberse concatenado en interacciones milenarias con su entorno natural, con su ambiente biológico. Ese es el sujeto que nosotros buscamos encontrar o reencontrarnos para poder vivir la salud, la evolución, la armonía perdida. Julio, no hay otro camino. Realmente cuando te digo que los porteños, los de Buenos Aires, están en la pavada, se debe, entre otras cosas, a que jamás pudieron estar parados en un hábitat natural. Es así. Bueno, eso es un desafío a completar. Nosotros nos tenemos que ir saludando, porque ya se agota nuestro tiempo, y lanzamos un poco el desafío y también la invitación, pero al mismo tiempo, a repensar juntos y a revivir juntos formas de eco-espiritualidad, eco-sabiduría, eco-sofía, para resilvestrar, limitar los daños y volver a tener una vida lo más equilibrada y armónica que podamos. Bien, Arturo, yo te agradezco mucho y nos vemos pronto. Te mando un abrazo y así a toda la audiencia de Mundo Paralelos. Hasta luego. Gracias a vos, Julio, nos vemos.